Y en el capítulo anterior de Vagabunda Mochilera... Aparte me levanté y esta pendeja me está tomando una foto. Hay un señor mono. Estos podríamos ser tú y yo, pero la cagas. Venga, chepa acá, chiquitito. Ándale, hasta aquí tienen figuritas. Varanasi, allá vamos. Vagabunda Mochilera en la India. Después de ir a Khajuraho, fuimos a Varanasi, la ciudad más antigua del mundo. Adivinen qué, llegamos a Varanasi. Ay, ahora sí me voy cansada, Hoy aprendí que por donde en el mundo tienes que tomar un ola en un lugar que no sea New Delhi. Quise agarrar un ola del aeropuerto a mi hotel. Según iba a ser 40 minutos, llevo 40 minutos parada porque está pasando una ceremonia, no sé qué demonios está pasando frente a nosotros. Pero nomás veo como los motos a un lado pasan en friega. Mi hora tiene la pésima actitud. Llevo fácil 40 minutos parada aquí y no nos hemos movido y estoy empezando a desesperarme porque quería ver la ceremonia que empieza a las 7 en el río Ganges y ya valió madre. Voy a llegar como a las 7:30, la ceremonia empieza a las 7, se acaba a las 8, o sea, ya valí. ¿Por qué digo que no debes de tomar olas en ciudades súper pequeñas? Pues porque es un caos, se atraviesan muchas vacas, se atraviesa el tren. Mire, es el mugre tren. Nunca había visto un tren que neta tardara 1 hora en cruzar. Como las calles son más chiquitas, luego no entran, entonces pues yo te recomiendo más que en ciudades como Varanasi o Agra, tomes tuk-tuk siempre. Y ese consejo te doy porque tu tía Exparia soy. Varanasi es una ciudad que todas las calles del centro pues es muy difícil moverse en carro porque son muy chiquitas. Son calles hechas de piedra, son calles como más artesanales, como aquí en el centro que pues es peatonal. Por toda la India estuve viendo a estos hombres vestidos de naranja, cargaban con agua. Ya aquí en Varanasi, que había muchísimos, pues le pregunté a Garup, oye, ¿por qué hay tanta gente vestida de naranja llevando agua? Me dijeron que es una marcha en nombre del dios Shiva. Se visten de naranja porque es el color del hinduismo, así como el color verde es de la religión musulmán. ¡Wow! Neta, Garup, me enseñaste mucho. Wow. Cuidado con la vaca, cuidado. ¡Ah! No me acabo de hacer. अखंड सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणं भूपतिष्ठन्तं पुरन्तकम् जयत्कुदग्ध बिभ्रमग्ध मध्य चन्द्रमस्सु सदिनी आवितस्थले गले वनं वेदम्. Llegamos a nuestro hostal, que obviamente esto no parece un hostal, está demasiado precioso. Tiene su refri, su microondas, su mesita con todo lo que necesitas. No manches, que esto cuesta 400 pesos. Cuesta 400 pesos y realmente Gaurav es amigo de los dueños y nos hizo un súper descuento así abismal, de que casi regalado. Y yo así de que no, ya hiciste demasiado por mí. Y él es de que no, eres mi huésped, eres mi huésped. Y yo así de, ay, deja de serte caballero, maldito. Pues no manches, esto es mejor de lo que esperaba, pero mucho mejor. Aparte incluye desayuno. Ahora sí tu tío se va a bañar. ¿Qué comida? Como ando muy cansada, pedí comida. Y oh, por Dios, qué comida. Hasta tiene un gulab jamón o gulab jamón o como se llame. Órale, es un poco de todo. Padre. Y obviamente mis nan. A comer. Vagabunda Mochilera en la India. Ay, mi cabello es un desastre. Jueves 7 de agosto, 7:48 de la mañana. Lo que sí, mi defensa que me levanté a las 6. Me levanté y dije así como, ay, sí, voy a recorrer la ciudad. Tengo sueño. Y me voy a dormir. ¿Saben algo? Este hostal que parece hotel fresón tiene desayuno incluido. Vamos a desayunar. Venía el desayuno incluido y pues era un desayuno continental con cereal, pan, mermelada, un omelette. Había una salsa súper buena, me acuerdo. Era lo suficiente como para desayunar y no irte hambriado por Varanasi. Ahora sí, esperando que no se nos olvide nada, vamos a hacer el checkout y vamos a dejar las cosas abajo para ir a recorrer por ahí Varanasi. Estoy viendo guías en internet y también nuestro amigo Gaurav nos dijo de qué podíamos hacer aquí. Una de las cosas y la mejor forma de conocer Varanasi es caminando, así que vamos a irnos al templo caminando, que está muy cerca del río Ganges. De ahí vamos a ver si podemos tomar un tour en bote, un recorrido, y pues vamos a ver qué más encontramos. Tenemos todo el día para recorrer, ya que nuestro vuelo sale a las 8, o sea, tengo que estar en el aeropuerto como a las 6. Unos
como a las 5:30 por lo del tráfico. Entonces voy a planear todo para que ahorita que son las 9, pues recuerde todo lo posible hasta antes de las 5 de la tarde. Y luego ya irnos. Y nos vamos a ir a Mumbai. Soy medios audiovisuales, entonces no puedo venir aquí sin conocer pues el Bollywood de acá. Así que pues va a estar padre también mañana y hoy, al rato y todo el tiempo. Acompáñenme en esta aventura, porque sin ustedes ya saben que la tía se siente solita. Sería Manikarnika. Ok, de ahí hasta que Manikarnika. Blue Lassi shop, it's a lassi shop. Like Okay, yogurt drink. no. Very famous if you want to go. It's for boy what? Yogurt drinks. Okay. Have you had lassi anywhere? No. Okay. Blue Lassi shop. Blue Okay. Lassi shop. Here is a street food shop called Kashi Chaat Bhandar. Okay. So you can also go there. Side, there's a Kashi Chaat Bhandar they call it. Okay. Then Monkey Temple. Ah, yeah, I really wanna know. What's the name of Manas? Me contó nuestro amigo, que es amigo de Oro, que existe esta app que se llama Robaro Walk para que la bajen. Te dan tours gratis a pie, bájensela cuando vengan. Si ustedes están interesados o están buscando un lugar en donde quedarse aquí en Varanasi, el lugar se llama Safarnama Varanasi. Un bed and breakfast que está muy barato, muy cool. Pero bueno, con todo y la humedad que hace que mi cámara se ponga empañosa, vamos a ir a conocer, ay, déjenlos limpios. Vamos a ir a conocer Varanasi. Primera parada, el río Ganges y el templo de oro. Wow, sí que hay humedad, se ponen muy empañosos. Ay, sí, soy una reina. Sí, soy sagrada y preciosa. Ay, ay, ay. Sabe que le estoy hablando bonito, por eso hace eso, ¿verdad? Perdí bien cabrón para encontrar el templo. Por andar ahí mandando audios. Me está abriendo camino. Mucha gente. Pasando el baño, es sagrado, porque es sagrado. Ay, pechocho, vean sus cuernos, nunca estuve como tú. Tiene sus cuernos para abajo. Varanasi se encuentra a orillas del Ganges, un río de nada menos que 2.525 kilómetros que atraviesa las extensas llanuras de Uttar Pradesh, Bihar y Bengala, desembocando finalmente en el Golfo de Bengala. Este río es conocido mundialmente como la principal arteria espiritual y religiosa de la India. La mayoría de los hindúes están convencidos del poder reparador de sus aguas, así como que salvarán sus almas si sus cuerpos son incinerados en él y sus cenizas se esparcen por sus aguas. Nunca en mi vida habían sido racistas conmigo por mi color de piel, ¿saben? Por ser blanca, porque realmente nunca me he considerado que sea muy blanca. Soy amarilla, me bronceé que morena, o sea, no soy blanca. Tengo sangre mexicana, ¿saben? O sea, soy 100% mexicana y me caga que la gente nomás porque me ve blanca aquí, o sea, es como, ah, ya eres americana y todos los blancos son iguales y son estúpidos y ve y sácate buenas selfies, ándale, ¿saben? Porque ni siquiera soy esa clase de persona que le gusta tomarse selfies o esa clase de persona que viaja por, ¿saben? Por turismo, pero es bien feo cuando alguien que ni siquiera te conoce solamente porque no eres moreno como aquí, se porta grosero contigo. Es como, güey, yo también sufro los mismos problemas que tú, en mi país también hay pobreza, en mi país también hay miseria, ¿sabes? O sea, lo que menos quiero es que alguien me diga, ay, ¿tú qué sabes? ¿Sabes? Eres blanca, o ay, toda la gente blanca es igual. Hasta yo caminando queriendo buscar ese templo y pues mucha gente te habla y te dice así como, hey, no te quiero vender nada, quiero ser tu amigo, ven, yo te ayudo, ¿sabes? Pues es obvio que tú no quieres hablar con nadie, y entre esos hubo una persona que me dijo, ven, sígueme, yo te voy a llevar al templo, ven, quiero ser tu amigo, te quiero ayudar. Se me acerca y me dice así como,
me trae este templo y está hablando y ay, no, y viene más gente. Llegué a este templo y pues lo quería apreciar sola, ¿no? Digo, al final si viajo sola es porque me gusta estar en los lugares sola, para meditar, para pensar. Estaba yo bien tranquila viendo el templo por afuera y pues quería ver cómo entrar, ¿no? Cómo meterme, cómo subir. Y un hombre me dice, hey man, I can show you how to enter to the temple. Hey, follow me, hey. Y yo así como, puta madre, güey, me quiere vender algo. O pues el simple hecho de que yo quería estar sola en el templo, ¿sabes? Pues lo tuve que seguir porque pues al final yo ya sabía dónde cómo entrar al templo, pues pero pues lo seguí para poder entrar. Llegó al templo, me pongo a apreciarlo y le digo así como, gracias, ¿no? Gracias por tu ayuda, aunque ya sabía que era por aquí, de todos modos como gracias, ¿no? Thank you so much, thank you. Y me puse a ver el templo y decía, ay, qué bonito está súper antiguo, qué vibra, o sea, lo estaba sintiendo de verdad. Y de la nada llega ese hombre y me empieza a platicar cosas del templo, no, es un templo muy antiguo, esto es el templo, ¿dónde eres? Y así súper platicador y yo así como de, ay. Al principio, los primeros 5 minutos sí le estaba respondiendo, ¿no? Porque pues no quería ser grosera. Y al final me desesperé y le dije así como de, no quiero ser grosera, pero quiero estar sola. Y me dice, ¿por qué quieres estar sola? ¿No quieres tener amigos, Cindy? No es eso, no quiero ser amigos ahorita. Déjame estar sola, no te lo tomes personal, ¿no? Discúlpame. Y se puso súper intenso, neta, a decirme así como de, no quieres ser amigos, Indy, todos los blancos son iguales, basura blanca, ve, tómate tu selfie, ándale, tómate tu selfie. Si quieres te tomo tu selfie, Y me empezó a hacer así, o sea, súper grosero, hasta neta se escupió el piso así como, basura blanca, todos los turistas son iguales. Pero súper grosero, neta me desesperó y que me puse muy intensa y empecé a decir, tú no sabes lo que yo he vivido, en primera yo no soy blanca, soy mexicana. Porque neta me estresó muchísimo, o sea, literal fue como, déjame, no me conoces, si a otros blancos han sido groseros contigo no es mi pedo, güey, o sea, no estoy siendo grosera, solo quiero estar sola, déjame meditar, ¿no? Y seguía él diciéndome cosas, que yo era basura blanca, o sea, que me tomara una buena selfie, que todos éramos iguales, que americanos, fuck you America, y así como de, no, todos los americanos son los de Estados Unidos, o sea, porque siempre me pongo intensa con eso. Estuve así como alegando con él un rato, no alegando, solamente así como, ya, déjame, échalo. Y del coraje empecé a llorar porque me frustró muchísimo, es como que nunca habían sido racistas conmigo. Bueno, la otra vez me acordé que sí, una vez unos alemanes fueron groseros conmigo y unos rusos, pero, o sea, neta, han sido contadas las veces que han sido racistas conmigo y nunca habían sido tan directos como para decirme basura blanca, o sea, ese tipo de cosas despectivas. Y al final no se la hice de rollo, me quedé sentada. Llegaron un chorro de personas como que se preocuparon porque estaba llorando y yo así como, todo está bien, no, perdón. Y ya les dije así como, es que pasó esto. Y ellos, ¿quién es? Dinos quién es para decir algo. Le podemos echar a la policía. Eso está súper penalizado aquí. Y yo, no te preocupes, de verdad. O sea, ya me ayudaron bastante, están aquí conmigo y ahí lo espantaron, pues. Y ya, ¿no? Espantaron a loco al pueblo y yo súper tranquila. Y todavía me llevaron al siguiente templo que para que no me fuera sola. O sea, así súper preocupados. Eran 2 chavos súper morros y un chavo ya mayor que era el que cuidaba el templo. Y me dijeron así como, no, tú quédate lo que quieras y que nadie te moleste y tú puedes estar aquí. Así, neta, súper lindos. Como que se preocuparon de que neta, pues me estuvieran acosando, ¿no? Estoy en el templo de al lado. Wow. Siempre que me pongo mal, algo pasa y todo se arregla. Ahí hay un cuerpo cubierto de flores. Es una ceremonia. No lo quise grabar directamente porque se me hace una falta de respeto. Para mí Varanasi, aparte de ser la ciudad más antigua de la India y la ciudad pues sí que tiene más energía y más sagrada y pues esta conexión que tienen con el río Ganges, se me hace una ciudad de la que aprendes muchísimo al ir a la India. El hecho de ver a personas que no les importa bañarse en un río que está sucio, que tiene cenizas, que para ellos es sagrado, que se la pasan divirtiéndose, ver a personas agarrando fango de la orilla del río para lavarse los dientes. Del otro lado del río, de donde se ve por allá a lo lejos el humo, es donde creman a las personas. ¡Wow! Viendo tanta gente súper feliz con nada, me hizo valorar muchísimas cosas. Me hizo darme cuenta de que es muy importante la conexión que tienes con la madre tierra. Me hizo ver arquitecturas súper antiguas que nunca había visto en mi vida. Es una ciudad con un contraste súper diferente, pero que se nota que es súper auténtico de la India. O sea, no tiene nada que ver eso con Mumbai, no tiene nada que ver con Khajuraho, con New Delhi. O sea, neta, es un contraste súper diferente. Es un contraste donde aprendes históricamente muchísimo del país. La gente te observa mucho en Varanasi, de verdad. Te observa muchísimo porque pues es más raro ver turistas, supongo. No lo sé. O sea, entiendo por qué dicen que es una ciudad sagrada, es una ciudad que te llena de espiritualidad y estoy muy feliz de haber ido a Varanasi. Después fuimos a Visvarat, el templo de oro.
El sagrado Kashi Vishwanath o Templo Dorado de Benares, Varanasi, es un célebre lugar de culto hinduista en la ciudad más sagrada del hinduismo, Varanasi. Este templo se ha hecho famoso gracias a sus cúpulas recubiertas por unos 800 kilos de oro. Está dedicado a Visveswara o algo así, la figura de Shiva como señor del universo. Y en este templo no puedes entrar con nada, solo con tu dinero y tu pasaporte, el cual le toman tus datos para entrar al templo. Incluso tu celular tienes que dejarlo en un locker por la ciudad, si no, no puedes entrar. Si los dejas en los lockers de un lado del templo no pasa nada, pero de ley es un lugar que tienes que ver si vas a Varanasi. Ya salimos de Vishwanath. Está muy padre el templo, está muy chiquito, entonces realmente no te das nada en recorrerlo. Tiene muchos detalles de oro, toda la parte de arriba es de oro y es súper antiguo y se ve que es antiguo. Y a la hora de entrar sí te dejan entrar, pero es un pedo. O sea, no es de que entras y ya haces como una especie de fila, porque como ahorita están en celebración y están ellos orando y están haciendo sus cosas, pues no puedes ser irrespetuoso, ¿no? A mí un chico me quería meter como que hacerme favor y me decía así como vente, métete, pero yo fui así como de no, o sea, no es por sangrona, pero pues o sea, no me voy a meter porque neta sí era como mucha la gente, mucho montonadero, están aventando agua, entonces me dice así como gracias. Me acerqué lo más que pude, se me hizo muy bonito, así se los recomiendo que vayan, pero dejen sus cosas en el hotel porque no puedes entrar con nada, solo con tu pasaporte y lo necesitas de ley porque lo ojean para ver todo, te toman tus datos. Yo dejé mis cosas en el locker que está a un lado, mi cámara, todo lo dejé y entré nomás con mi pasaporte y mi dinero y pues es gratis, nomás que sí, o sea, entrar es un caos. Ahora me vine al río y la cultura es que pues los cuerpos cuando mueren los queman y también este río es muy famoso porque en esta parte donde estoy justamente viene la gente a bañarse. La comida en Varanasi está... Me metí a una guest house a buscar un restaurante y esta está bonita. Pues la neta está súper bonito el restaurante. Los mejores lugares los encuentras caminando, definitivamente. Está súper bonito. Tiene buena vista. La ven con claridad. Son cenizas de personas muertas que fueron echadas al río. Pero bueno, si lo buscan, así se llama, ¿ok? Lo encontré de casualidad caminando. No nomás que... ¡Ay, sí tienen comida! Lo que me impresiona no es que echen a la gente muerta en el río, que son sus cenizas, ¿no? Lo que me impresiona más es que la gente se baña en el río, lava su ropa en el río. Mi parte favorita del día, la comida. Sí, chisnán favorito que tiene queso dentro. Espero que sí tenga queso porque no parece. Arroz con verduritas. Y el curry con huevo. Ultra delicioso, aunque no lo parezca. Ustedes saben que soy muy huevo lover, si ven mis historias en Instagram. Y pues siempre compro huevos orgánicos. O sea, yo sé que los huevos que son como amarillos aquí, un tipo naranja, son huevos pues que no han tratado con amor, ¿no? Pero pues yo compro huevos orgánicos y son como amarillo muy clarito. Y este es blanco. ¿Sé por qué es blanco? ¿Es de otro animal o por qué es blanco? Nunca he visto una yema blanca. Bueno, después de una merecida comida y un merecido descanso, vamos a caminar otras 2 horas y media, que todavía nos queda mucho por ver y ya nos tenemos que ir. Yo no crucé al otro lado del río para ver directamente lo de la cremación, porque pues me enteré que las mujeres no podemos ir sola a estas ceremonias. Y pues porque también no creo que para mí sea muy agradable ver cómo queman personas y luego las arrojan al río. Pero pues desde estas vistas podíamos apreciar las cenizas desde lejos, se miraba el humo. Mucha gente me llegó a contar que Varanasi es una ciudad que huele muy fuerte. Lo bueno es que tú tienes olfato, entonces sí es una ciudad de la que aprendes muchísimo. O sea, el hecho de que casi todos los muertos a la India van ahí es como wow, esta es una ciudad llena de almas. Espero que no en pena. Varanasi sin duda alguna es una ciudad súper espiritual y llena de personas religiosas de todos tipos. O sea, hay muchísimos hindúes religiosos, pero hay de todos tipos de religión. Es como la tierra santa, tierra prometida de la India. Después fui al Templo Rojo, también llamado el Templo de los Monos. Aunque la verdad no vi ningún mono. Voy Ok. a ver si me compro un sari nuevo. Disco. Ok. Okay. You look here. Está bien padre. Okay.
Que me quiero comprar un sari, pero quiero saber cuánto me cuesta, porque se supone que aquí es el lugar de los saris. O sea, si vienes aquí a Varanasi tienes que comprarte un sari porque son los mejores de todos. And the upper. Yeah. Just a minute. Deja pasar a la vaca, deja pasar a la vaca. Ella es sagrada, tú no eres sagrada, no me pegues, vaca. Deja pasar a la vaca, deja pasar a la vaca. Bien, llegamos a Siga, que es un lugar muy conocido por ser tan turístico, por ser el centro donde viene toda la gente a pasar el rato, los estudiantes y así. Son unas escaleras con la vista del río Ganges. En que lleve tenis, traigo los pies todos ampollados y es la mejor forma de no lastimarlo. Templo de los monos. Entras al templo y hay un mercado. No tiene sentido esto. Se supone que aquí es el templo de los monos, pero yo no veo ninguno. Creo que es 1 de la noche cuando salen y nosotros ya nos vamos. Así que pues ni modo, no nos tocó. Estoy en el templo y me paré porque me dolía la pierna. Y llega una señora y me da la pierna y me saca como un botecito de vaselina. Le digo, no, thank you. Y me hace así como, no, espérate. Y se agacha y me pone en la cortada. Y te me agarra la cara y me hace así como... No sé, fue muy buena onda. Por eso se ve mojado. Como se pueden dar cuenta, ya me bañé, me puse una camiseta sucia. Me urge encontrar en Mumbai un lugar donde pueda lavar, porque seguramente tu tía, ahora sí ya nos vamos al aeropuerto porque vamos a irnos a Mumbai. ¡Wow! En este aeropuerto tienen una entrada solo para mujeres. Y qué buena, porque siempre hay puro chile. Aparte son bien groseros y no respetan el espacio personal. Ay, güey, tu tía ya un poco más demacrada. Esto pasa cuando tomas mucho sol. En México, un facial. Compré un ice coffee porque todo el tiempo lo quiero probar aquí, pero como todo el mundo me dice, no comes hielo, no comas hielo ya, no comas hielo ya, pues me espera a comprar en el aeropuerto, ¿verdad? Y la neta sí está bien bueno, está bien cremoso. También me compré una chapata o algo así de pesto, porque amo el pesto. Es mejor comer en la calle. Acabo de dar cuenta que el chavo del check-in, cuando le dije que si me hacía el paro de no ponerme en medio, me puso en priorities. Porfa, no sirve de nada que te pares en el avión cuando ni siquiera han abierto la puerta. Siempre me enojo por eso en mis historias en Instagram, pero es que ustedes tienen que aprender los sexys, no sirve de nada. Digo, no es como que pararte 3 segundos antes que la persona que está enfrente de ti te va a servir de algo. Lo que te sirve es que saliendo del avión le corras, morro. Ahí sí, córrale, chavo, porque si no vas a perder tu avión o tu conexión. Llegamos y estaban súper encabronadas las azafatas porque todavía ni abren el avión, todavía ni nada, y ya están todos tus tíos parados y con las maletas. Y un güey que le valió madre, que está enfrente y se fue atrás corriendo por su maleta, y la señorita así como de, regrésate, todavía no te puedes parar, ¿qué te pasa? Y el güey así de, pues que mi maleta está atrás, ¿qué quieres que haga? Así que esa mala educación es en todo el mundo sexys, desde México hasta Vietnam e incluso la India. Por favor, ustedes no sean parte de ese tipo de zombies. Espérense, no sirve de nada que te pares un segundo antes. Y después de este vuelo de 1 hora, 1 hora y media, llegamos a Mumbai, la ciudad del Bollywood, o sea, del Hollywood de la India. Con todo y tus tíos maleducados, llegamos a Mumbai.
Ahora vamos al lugar donde nos encontramos todos, el lugar de nuestras maletas, donde no importa si hayas salido antes o después, aquí te vas a tener que esperar y te vas a molar. Porfa, 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 no se paren antes, no empujen al salir del avión, que todos vamos a tener que esperarte aquí un chorro. Llegamos a nuestro hotel, se llama Gold Coast, que a lo que veo es como un hostal, supongo que por el precio. Tiene serpientes y escaleras. Oh, wow. Llegamos a nuestro cuarto de hotel. Pues no es el palacio de la reina Isabel, pero está de huevos. Escritorio, ya dejé ahí mi maleta, un espejito. Hoy no les mostré mi outfit. Hoy ando más como Hispania de diario. Pantalón de colores y una blusita. Bañito. Mientras sirve, estoy bien. Ay, ahora sí tenemos que ponernos a planear qué vamos a hacer, porque no sé si me vaya a quedar aquí 2 días en Mumbai o si nos vamos a ir a una playa o qué. Tengo que empezar a planear eso. Y en el próximo capítulo de Vagabunda Mochilera. Gracias, lobitos. Me salvaron de los monos. Tienen que tener un buen karma para sus próximas vidas. Me vine a comer con mis amigos falsos mochileros.